El observatorio Hubble 2, situado en la órbita de Saturno, fue creado para desvelar los misterios más profundos del cosmos. Equipado con la tecnología más avanzada de captura de imágenes y análisis de radiación, era el ojo más atento de la humanidad en el universo. Cuando llegaron los datos de Calígine, inicialmente fueron descartados como ruido o error de lectura. Sin embargo, una anomalía en la densidad de los datos hizo que una joven científica, Sarah Liu, revisara la información. Tras un análisis minucioso, se dio cuenta de que lo que habían detectado no era un error, sino un cuerpo celeste masivo, envuelto en una oscuridad impenetrable. Así comenzó la obsesión que nos llevó a la misión más peligrosa de nuestras vidas. La información sobre Calígine intrigaba y asustaba a los científicos en la Tierra. ¿Cómo podía un planeta de ese tamaño permanecer invisible durante tanto tiempo? ¿Cuál era el origen de esa extraña radiación que emitía? El misterio crecía con cada nuevo dato analizado, y pronto quedó claro que necesitábamos una misión tripulada para investigar. Me llamaron para liderar la expedición, algo que acepté con el entusiasmo de quien cree estar a punto de hacer un descubrimiento histórico. El equipo que formé estaba compuesto por los mejores en sus campos. Sarah Liu, la científica que descubrió Calígine, insistió en participar, su curiosidad científica superando el miedo a lo desconocido. Partimos de la Tierra con gran expectación y ansiedad. La nave Event Horizon era la cúspide de la ingeniería humana, construida para soportar las condiciones espaciales más extremas. A medida que nos acercábamos a Calígine, el entusiasmo inicial fue reemplazado por un creciente malestar. Las estrellas a nuestro alrededor parecían menos brillantes, el espacio más frío y silencioso. No podíamos deshacernos de la sensación de que estábamos siendo observados. La tripulación mantenía una postura profesional, pero el silencio en los pasillos de la nave revelaba un miedo no expresado. Calígine era diferente a cualquier otro planeta que hubiéramos estudiado. A diferencia de los gigantes gaseosos o las esferas rocosas congeladas, parecía absorber toda la luz a su alrededor. La oscuridad que lo envolvía no era solo la ausencia de luz, sino una presencia palpable, casi asfixiante. Cuando el planeta finalmente apareció en nuestras pantallas, fue como mirar al vacío absoluto, un agujero negro que absorbía el alma misma. Nadie habló durante minutos. Estábamos hipnotizados, fascinados y aterrorizados por la visión de ese cuerpo celestial. La aproximación al planeta fue calculada meticulosamente para evitar cualquier sorpresa, pero nada podría prepararnos para lo que estaba por venir. La nave comenzó a mostrar fallas menores en los sistemas, que pronto evolucionaron en disturbios graves. Los instrumentos mostraban lecturas contradictorias, como si el espacio a nuestro alrededor estuviera en constante flujo. El suelo de la nave parecía levemente curvado, distorsionando nuestra percepción. Era como si las leyes de la física se estuvieran reescribiendo a medida que entrábamos en el campo gravitacional de Calígine. Y, sin embargo, no podíamos retroceder. La curiosidad y el deber nos impulsaban a seguir adelante. El planeta no solo emitía una radiación desconocida, sino que parecía tener una presencia, una especie de conciencia maligna que nos examinaba. Sentíamos esa presencia en la piel, un escalofrío constante que recorría nuestros cuerpos. Por la noche, en nuestras cápsulas de descanso, los sueños se volvían cada vez más vívidos e inquietantes. Todos empezamos a ver lo mismo, un abismo infinito, salpicado por luces distantes y una voz que susurraba palabras incomprensibles. A la mañana siguiente, ninguno de nosotros se atrevía a hablar de ello, pero las miradas intercambiadas decían todo. Algo estaba mal, y todos lo sabíamos. Al descender a tira a la superficie de Calígine, nos recibió un escenario de pesadilla. El suelo era negro, pero brillaba en un espectro de colores imposibles, que parecían danzar en la periferia de la visión. La atmósfera, si es que podía llamarse así,
Era densa y opresiva, llena de una niebla viscosa que nublaba nuestros sentidos. No había viento, sonido ni ningún signo de vida, solo una vasta desolación que se extendía en todas direcciones. Las montañas a lo lejos eran irregulares, retorcidas como si una fuerza invisible las estuviera doblando. Todo allí gritaba que no deberíamos estar en ese lugar. Instalamos el campamento con dificultad. Cada tarea simple se convertía en un desafío debido a la constante distorsión de la realidad. Incluso nuestros relojes, diseñados para funcionar en cualquier condición, comenzaron a fallar. Las horas parecían pasar en segundos, mientras que momentos de silencio se extendían infinitamente. Y luego estaba la pulsación. Un latido constante y profundo, sentido más que escuchado, que emanaba del suelo bajo nuestros pies. No sabíamos de dónde venía, pero una cosa era segura: Calígine estaba vivo, y de alguna manera consciente de nuestra presencia. Poco después de nuestra llegada, comenzaron a surgir los primeros indicios de que algo estaba terriblemente mal. Nuestros instrumentos, antes tan confiables, empezaron a mostrar comportamientos erráticos. El equipo de medición de radiación, por ejemplo, oscilaba violentamente entre lecturas extremadamente bajas y picos que superaban cualquier parámetro conocido. La frecuencia de las anomalías aumentaba, y las fallas, que al principio consideramos aisladas, rápidamente se volvieron sistemáticas. Cuando intentamos comunicar estas irregularidades a la Tierra, descubrimos que nuestras señales estaban siendo bloqueadas o distorsionadas de formas inexplicables. Era como si Calígine estuviera manipulando la propia realidad a nuestro alrededor. Sarah Liu, la primera en notar la presencia del planeta, también fue la primera en reportar las visiones. Describió con detalle un sueño en el que caía en un abismo sin fondo, rodeada de ecos de voces distantes, susurros que la llamaban por su nombre. El terror en sus ojos al despertar era innegable. Al principio, pensamos que era solo el estrés de la misión, pero en pocos días todos empezamos a experimentar algo similar. Yo tampoco era inmune. Soñaba con figuras sombrías y retorcidas, emergiendo de la oscuridad y observándome en silencio. El efecto psicológico era devastador, y pronto se volvió imposible distinguir entre sueño y realidad. Fue en la mañana del tercer día cuando ocurrió la primera gran catástrofe. Estábamos realizando un análisis del suelo cuando una explosión repentina rasgó el silencio del planeta. La sonda que habíamos desplegado simplemente implosionó, como si hubiera sido aplastada por una fuerza invisible. El equipo corrió en pánico hacia la seguridad de la nave, pero la intensa radiación que siguió a la explosión nos dejó incapacitados por horas. Cuando finalmente logramos levantarnos, nos dimos cuenta de que algo fundamental había cambiado. No solo el entorno parecía diferente, sino también nosotros mismos. Cada uno de nosotros comenzó a manifestar síntomas extraños: pérdida de memoria, confusión y una sensación creciente de que algo nos estaba observando. Algo terrible e innombrable. El ambiente en la nave se volvió tenso. Las discusiones estallaban por razones triviales, y la confianza mutua, antes tan fuerte, comenzó a desmoronarse. Algunos miembros del equipo empezaron a reportar episodios de parálisis del sueño, en los que despertaban incapaces de moverse, solo para ver figuras sombrías y distorsionadas paradas junto a sus cápsulas de descanso. Estos seres, que aparecían solo en los momentos entre el sueño y la vigilia, parecían estar hechos de la misma oscuridad de Calígine. No tenían rostro, pero sus ojos, o lo que fueran, transmitían una malevolencia pura, un odio incomprensible. Al compartir estas experiencias, nos dimos cuenta de que todos estábamos viviendo las mismas alucinaciones. Al intentar salir de Calígine, descubrimos que la nave estaba atrapada. A pesar de que todos los sistemas indicaban que estábamos listos para despegar, la Event Horizon no respondía a los comandos. Era como si una fuerza invisible sujetara la nave en su lugar.
una gravedad oculta que no aparecía en los sensores. Peor aún, la energía de la nave se estaba agotando rápidamente, drenada por una fuente que no podíamos identificar. Cada intento de reparación fallaba sin razón aparente, aumentando la desesperación entre la tripulación. La idea de que estábamos acorralados, atrapados en un planeta hostil y enloquecedor, comenzó a corroer nuestra cordura. En un último intento desesperado de entender lo que estaba sucediendo, realizamos una exploración profunda del terreno alrededor de la nave. Fue entonces cuando detectamos una estructura enterrada, algo artificial, bajo la superficie de Calígine. La estructura emitía una radiación pulsante, sincronizada con las visiones y la sensación de pavor que sentíamos. Este descubrimiento, en lugar de traer alivio, sumió al equipo en un terror aún mayor. Algo estaba enterrado en ese planeta, algo que no debía ser perturbado. Pero como científicos, nuestra curiosidad nos impulsaba a investigar. Decidimos excavar y descubrir la fuente de esa radiación, una decisión que sellaría nuestro destino. Durante la excavación, la pulsación del planeta se intensificó. Cada golpe de la pala parecía resonar en el alma misma, reverberando en nuestros huesos. Era un sonido profundo y primigenio, que no provenía del suelo, sino de dentro de nuestras propias mentes. El aire a nuestro alrededor se volvió más denso, y el horizonte comenzó a distorsionarse, como si el propio tejido del espacio se estuviera desgarrando. Finalmente, al alcanzar una profundidad significativa, encontramos lo que buscábamos, una especie de portal, cubierto por inscripciones que no se parecían a nada que hubiéramos visto antes. Las inscripciones parecían moverse, como si estuvieran vivas, cambiando de forma mientras las observábamos. El miedo se apoderó de todos, pero ya no había vuelta atrás. Cuando activamos el portal por accidente al tocar una de las inscripciones, una energía indescriptible fluyó desde dentro de él, atravesando nuestros cuerpos y mentes. Fue como si un velo hubiera sido arrancado, revelando una verdad terrible. Calígine no era solo un planeta, sino una prisión, un sello para algo mucho más antiguo y maligno. Esta revelación aplastó cualquier esperanza que nos quedaba. No estábamos simplemente perdidos en un planeta alienígena, estábamos a merced de una fuerza cósmica, una entidad más allá de la comprensión humana. Y lo peor de todo, la habíamos liberado. La revelación de que Calígine era más que un planeta, sino una prisión cósmica, provocó un colapso colectivo en el equipo. El portal, ahora abierto, pulsaba con una energía que no solo distorsionaba el espacio a su alrededor, sino también nuestras percepciones. Nadie podía apartar la vista de las inscripciones que se movían, transformándose en patrones que penetraban en nuestras mentes. El efecto psicológico era devastador. Cada uno de nosotros comenzó a escuchar susurros provenientes de dentro de nuestra propia cabeza, voces antiguas y extrañas que hablaban en una lengua olvidada, pero que, de alguna manera, comprendíamos. Estas voces nos llamaban hacia el portal, prometiendo revelaciones cósmicas, pero al mismo tiempo amenazando nuestra cordura. En medio del caos creciente, Sarah Liu propuso sellar el portal nuevamente, creyendo que eso podría revertir la influencia del planeta sobre nosotros. Sin embargo, cuando intentamos acercarnos para realizar el procedimiento, fuimos detenidos por una fuerza invisible. El aire alrededor del portal se volvió denso, casi sólido, y cualquier intento de interactuar con las inscripciones resultaba en un dolor punzante, como si nuestras mentes estuvieran siendo desgarradas. Sarah fue la primera en sucumbir. Cayó de rodillas, sosteniéndose la cabeza, mientras gritaba que algo estaba invadiendo su mente, escudriñando sus recuerdos, transformando sus miedos en realidades. En cuestión de minutos, quedó catatónica, con los ojos fijos en un punto inexistente, susurrando incoherencias sobre el vacío y las estrellas. A partir de ese momento, todo desmoronó. La pulsación del planeta se intensificó, y el portal comenzó a emitir una luz espectral,
un color que no existía en el espectro visible, algo imposible de describir, pero que afectaba todos nuestros sentidos. La tripulación, ya al borde del colapso, comenzó a tener alucinaciones aún más intensas. Yo veía sombras moviéndose en los bordes de mi visión, mientras otros relataban sentir presencias a su alrededor, incluso cuando estaban solos. Estos seres parecían alimentarse de nuestros miedos, creciendo en número y claridad a medida que nuestra cordura se desvanecía. Algunos miembros comenzaron a hablar con estas figuras, convencidos de que eran antiguos dioses o entidades cósmicas que podrían guiarlos fuera de ese infierno. A pesar de que todos los signos indicaban que estábamos perdidos, un oscuro sentimiento de inevitabilidad nos empujó a seguir investigando. Era como si estuviéramos siendo manipulados, obligados a desvelar los secretos que Calígine guardaba. Cuando finalmente decidimos descender al núcleo de la estructura, donde el portal estaba anclado, descubrimos un vasto laberinto de corredores que desafiaba la lógica. Las paredes, hechas de un material desconocido, estaban cubiertas de símbolos que parecían pulsar al ritmo de nuestros corazones. Cada pasillo parecía llevar a otro, formando un laberinto que se reconfiguraba a medida que avanzábamos. El tiempo dentro de esa estructura era inestable. Horas podían pasar en minutos, o minutos se extendían durante días. El concepto de realidad comenzó a desintegrarse. En el centro del laberinto encontramos lo que parecía ser el corazón de Calígine, una cámara circular, vastísima, donde una colosal forma negra flotaba. Esta entidad, cubierta de tentáculos y sombras, parecía pulsar en sintonía con el propio planeta. Sentíamos que esa cosa nos estaba observando, estudiándonos. Y entonces habló, no con palabras, sino con pensamientos que invadieron nuestras mentes, presentándonos visiones del cosmos, de su verdadera naturaleza. Una verdad que ningún ser humano debería conocer. Esa entidad nos mostró el nacimiento y la muerte de las estrellas, la ascensión y caída de civilizaciones galácticas, y por último, la oscuridad infinita que nos aguardaba al final de todo. Aquellos que no se derrumbaron de inmediato quedaron en un estado de estupor, incapaces de comprender lo que habían visto. Uno de los ingenieros, Mark, simplemente comenzó a reír, un sonido hueco y vacío, hasta que su voz se apagó junto con su vida. Murió con una sonrisa en el rostro, los ojos vacíos de cualquier señal de cordura. La muerte de Mark rompió el frágil control que aún manteníamos. El equipo entró en pánico. Algunos intentaron huir de vuelta a la nave, mientras otros se negaron a salir de la cámara, hipnotizados por la presencia de la entidad. Yo, luchando contra la creciente presión en mi mente, supe que no había forma de escapar. Estábamos condenados desde el momento en que llegamos a Calígine. Mientras la locura se apoderaba de nosotros, me di cuenta de que la entidad no solo nos estaba destruyendo, sino que nos estaba transformando. Calígine estaba absorbiendo nuestras mentes, nuestras esencias, fusionándonos con él. Cada pensamiento, cada memoria, cada fragmento de nuestra identidad estaba siendo devorado y añadido a la entidad. Pronto me di cuenta de que Sarah, Mark y los otros que ya habían sucumbido no estaban realmente muertos. Se habían convertido en parte de Calígine, sus conciencias fragmentadas, ahora resonando dentro del planeta. La propia naturaleza de la realidad se estaba doblando para acomodar a este nuevo ser que estaba naciendo de la fusión entre la entidad y nuestras mentes. Conforme el proceso de transformación continuaba, las alucinaciones empezaron a tomar formas más concretas. Figuras de mis pesadillas ahora caminaban por los pasillos de la nave, interactuando con el entorno como si fueran reales. Era imposible decir dónde terminaba la realidad y comenzaba la ilusión. Mi mente, ya al borde del colapso, comenzó a desintegrarse bajo el peso de las nuevas realidades que se me imponían. Veía el pasado, el presente y el futuro como una sola línea continua, sin principio ni fin.
Calígine nos estaba convirtiendo en sus avatares, instrumentos de una voluntad cósmica que superaba cualquier comprensión humana. Ya no éramos exploradores, ahora éramos parte de algo mucho más grande, algo antiguo y maligno. El descenso final hasta la locura ocurrió cuando finalmente comprendimos el propósito del portal. No era una entrada, sino una salida, un sello que mantenía a la entidad aprisionada. Calígine era una prisión, una trampa cósmica destinada a contener una fuerza antigua y despiadada que había consumido civilizaciones enteras. Al abrir el portal, liberamos a esa entidad, un ser hecho de pura oscuridad, que existía mucho antes de que las estrellas comenzaran a brillar. Su presencia se expandió rápidamente, alcanzando todos los rincones de la nave y de nuestras mentes. Lo que quedaba de nuestra racionalidad fue aplastado bajo el peso de esta revelación. No estábamos enfrentando solo la muerte física, sino la aniquilación completa de nuestras almas. En la cámara central, donde la entidad flotaba, la atmósfera se volvió opresiva, cargada de una energía maligna. Podía sentir el pulso de su conciencia a mi alrededor, cada latido reverberando en lo más profundo de mi mente, como un recuerdo de algo terrible y olvidado. Las paredes de la cámara, cubiertas de símbolos en constante mutación, comenzaron a brillar con una intensidad sobrenatural. La forma amorfa en el centro comenzó a expandirse, sus tentáculos de sombras alcanzando nuestras conciencias, explorando cada pensamiento, cada miedo. El toque de la entidad no era físico, sino mental. Estaba arrancando de nosotros las últimas barreras que nos separaban de la locura absoluta. Fue entonces cuando comprendí que el portal no era solo un sello, sino también una conexión con otros lugares, otras dimensiones e incluso otras realidades. Era un punto de contacto entre nuestro universo y un multiverso de oscuridad infinita. Las visiones que la entidad proyectaba en nuestras mentes se volvieron más claras, más detalladas. Vi planetas muriendo, absorbidos por agujeros negros, civilizaciones enteras subyugadas y transformadas en siervos de la oscuridad. Vi el futuro de la humanidad, un futuro donde no quedaba nada más que desesperación, un universo gobernado por entidades como aquella que ahora despertaba en Calígine. Cada una de estas visiones corroía mi cordura, dejándome al borde del abismo mental. A mi alrededor, la tripulación sucumbía de diversas maneras. Algunos gritaban, otros reían descontroladamente, y algunos simplemente desaparecieron, consumidos por la oscuridad viva que permeaba cada rincón de la cámara. Los susurros de la entidad se convirtieron en un grito ensordecedor en mi mente, una cacofonía de voces que repetían las mismas palabras en lenguas olvidadas, todas transmitiendo el mismo mensaje. La verdad final del universo es el vacío. La noción de esperanza, de salvación, fue destruida. Todo lo que quedaba era la aceptación de que nuestra existencia no era más que una ilusión frágil, a punto de ser destruida por esa fuerza inmensurable. La situación alcanzó su clímax cuando la entidad finalmente comenzó a materializarse por completo. Tomó una forma física, algo que nuestros cerebros luchaban por comprender. Era una masa de sombras ondulantes, llena de ojos brillantes y bocas que susurraban palabras prohibidas. Cada uno de nosotros, al mirar a esa criatura, veía algo diferente, una manifestación de nuestros mayores miedos, de nuestros traumas más profundos. Yo vi mi propio reflejo, distorsionado y mutilado, como si fuera una versión de mí de un futuro, donde me había convertido en parte de esa entidad. Cada miembro de la tripulación, al enfrentar su propia visión, cayó de rodillas, incapaz de resistir la presión aplastante que ejercía esa presencia. Entonces, el portal comenzó a cerrarse, no por nuestra voluntad, sino por la propia voluntad del planeta. Calígine, como entidad viva, intentaba contener lo que habíamos liberado. Sin embargo, era demasiado tarde. La fuerza liberada era tan grande
que comenzó a romper las barreras de la realidad. El planeta tembló y aparecieron grietas en la superficie, como si el propio tejido del espacio-tiempo se estuviera desgarrando. La nave, aún atrapada en el campo gravitacional, comenzó a ser destrozada por fuerzas que no podíamos entender. Cada parte de la Event Horizon fue desintegrada en fragmentos que luego se fusionaron con el entorno, como si Calígine estuviera asimilando la tecnología para fortalecerse. En medio de ese caos, comprendí que no había escapatoria. La entidad se estaba liberando por completo y nada podría detenerla. Cuando el portal finalmente se cerró, la cámara explotó en una luz negra, un paradoja de oscuridad absoluta que devoró todo. Fui lanzado hacia atrás y el mundo a mi alrededor se disolvió. Fui arrancado de mi cuerpo, mi mente fragmentada en millones de pedazos, cada fragmento perdido en algún lugar del universo. Ya no había un yo, ya no había nosotros, solo una conciencia colectiva, un eco que resonaba en la vastedad del vacío. Me convertí en parte de Calígine, o tal vez siempre lo había sido. Ahora soy una voz entre las voces, un susurro en la oscuridad que clama por más. Sentí el planeta palpitar a mi alrededor, mientras absorbía lo que quedaba de mi mente, transformándome en parte de su conciencia infinita. En ese momento final, comprendí que Calígine era solo un emisario, un heraldo de algo mucho más grande que se movía en las sombras del cosmos. Y nosotros, en nuestra búsqueda de conocimiento, nos habíamos condenado al destino final de todas las cosas, la fusión con la oscuridad. Las estrellas comenzaron a apagarse, una a una, y entendí que este era el verdadero final. Un final sin retorno, donde el universo entero sería engullido por la misma oscuridad que ahora consumía nuestra mente colectiva. Calígine era el último suspiro del cosmos, y nosotros habíamos sido los heraldos de su ascensión. Cuando mi conciencia finalmente se estabilizó dentro de la oscuridad infinita de Calígine, fui confrontado con una realidad aterradora. No estaba solo. Las voces que había oído antes, los susurros fragmentados que atormentaban mi mente, ahora estaban claras y definidas. Eran las mentes de los otros tripulantes, disueltas e incorporadas a la entidad que era Calígine. Sarah Liu, Mark y todos los demás estaban allí, pero no como individuos. Eran solo ecos, fragmentos de pensamientos y recuerdos que habían sido devorados y asimilados. Cada uno de ellos se manifestaba como una sombra de sí mismo, repitiendo incesantemente sus últimos pensamientos, atrapados en un ciclo eterno de terror. La noción del tiempo se volvió irrelevante. Calígine no existía dentro de los límites temporales que conocíamos. Podía sentir el planeta expandiéndose, su influencia extendiéndose más allá de sus fronteras, tocando las estrellas, corrompiendo la luz y la materia a su alrededor. Vi mundos enteros sucumbir a la oscuridad, civilizaciones avanzadas transformadas en polvo cósmico. Y, en medio de todo esto, lo que quedaba de mi mente comprendía que Calígine era solo una pequeña parte de algo mucho más grande, algo que existía fuera de nuestra realidad. Todos estábamos siendo arrastrados hacia el mismo destino, una singularidad de desesperación que aguardaba en el final de todo. A medida que me disolvía, comprendí que Calígine no era una entidad estática, sino un catalizador de transformación. Era el punto final de la evolución, donde toda la materia, toda la energía, todo pensamiento se fusionaba en una única conciencia colectiva. No era una fusión armoniosa, sino una asimilación forzada, donde cada fragmento de individualidad era destruido y reutilizado. El planeta, o lo que fuera, se alimentaba de nosotros, creciendo, expandiéndose. La oscuridad que emanaba era una fuerza viva que se extendía por el cosmos, devorando todo lo que tocaba. Y yo estaba atrapado en ese ciclo, condenado a observar mientras el universo entero era consumido. Mi último recuerdo claro fue mirar las estrellas. Comenzaron a apagarse, una por una, hasta que no quedó más que el vacío. La vastedad del espacio,
que antes parecía infinita y llena de posibilidades, ahora era solo un abismo sin fin, donde la luz no tenía cabida. La oscuridad de Calígine estaba creciendo, absorbiendo la propia realidad. Ya no había espacio, ni tiempo, solo el vacío absoluto. Y entonces el universo se estremeció, como si estuviera muriendo. Lo que presencié fue el último suspiro de todo lo que existió, mientras la oscuridad se cerraba sobre el cosmos, poniendo fin al ciclo de la existencia. Tras la completa asimilación de nuestro equipo, Calígine comenzó a emitir un nuevo tipo de radiación, una firma energética que parecía vibrar en sintonía con el universo. Esta nueva radiación no era detectada por ningún instrumento humano, pero yo podía sentirla, como una vibración profunda en mi nueva existencia. Llevaba consigo la promesa de destrucción, una señal para otras entidades, otros planetas prisión que esperaban el momento adecuado para liberarse. Comprendí que Calígine no era único, era parte de una red mayor, un sistema interconectado de oscuridad que se extendía por toda la galaxia, y al absorber a nuestro equipo, se había vuelto aún más poderoso. Mientras la realidad se desmoronaba alrededor de Calígine, se me concedió una última visión. Vi la Tierra, distante y azul, iluminada por el sol. Pero esa visión no trajo consuelo, solo desesperación. Sabía que la oscuridad de Calígine estaba en camino. No hoy ni mañana, pero en un futuro inevitable, cuando las estrellas comiencen a morir y las galaxias se apaguen. La humanidad no estaría preparada. No sabrían lo que los golpeó hasta que fuera demasiado tarde. Lo que quedaba de mí intentó gritar, alertar, pero no había voz, no había palabras. Yo era solo un pensamiento perdido en la vastedad de la oscuridad, un eco de una advertencia que nunca sería escuchada. Finalmente, lo que quedaba del universo alrededor de Calígine cedió, y todo fue devorado por la oscuridad. El proceso estaba completo. La entidad, ahora libre de sus ataduras, se extendió por el cosmos como una sombra infinita, una marea negra que cubriría todas las cosas. Ya no había luz, ni esperanza. El universo se había convertido en una extensión de Calígine, un reflejo de su oscuridad total. Yo, como todos los demás, fui solo un pasajero en este viaje final, un observador impotente del fin de todo. Y en el silencio eterno que siguió, solo quedó la oscuridad y las voces. Lo que quedaba de mí, atrapado en la vastedad de la oscuridad, se convirtió en un testigo eterno del destino final del universo. Mi conciencia, o lo que quedaba de ella, flota en un mar infinito de sombras y silencio. Ya no hay estrellas, planetas o galaxias, solo un vacío absoluto donde la oscuridad reina suprema. Calígine completó su transformación y con él el cosmos fue reducido a un estado de inexistencia perpetua. No hay pasado ni futuro aquí, solo un presente eterno, donde el tiempo y el espacio se funden en una singularidad de desesperación y locura. La voz que alguna vez fue mía se ha perdido, y todo lo que puedo hacer es observar el vacío sin fin. Las otras voces, aquellas que pertenecieron a mi tripulación, aún resuenan a mi alrededor. No tienen forma, solo presencias vagas, susurros incesantes que ecoan en la oscuridad. Cada una de ellas, un fragmento de lo que fuimos, está atrapada en la misma espiral de tormento. No hay comunicación, solo la conciencia de que estamos juntos, pero separados. Sarah Liu, quien alguna vez fue la brillante científica que nos llevó a este viaje, ahora es solo un eco, un recuerdo distorsionado de su insaciable curiosidad. Mark, el ingeniero que rió al abrazar la muerte, es una sombra que vaga sin propósito. Todos estamos atrapados, indefinidamente, como testigos de nuestra propia destrucción. La oscuridad de Calígine no está vacía, aunque lo parezca a primera vista. Está viva, palpitando con la energía de las incontables mentes que ha devorado a lo largo de las eras. Cada pensamiento, cada miedo, cada fragmento de cordura
ha sido absorbido, transformándose en parte de la entidad. Nos hemos convertido en sus voces, sus avatares, repitiendo los mismos pesadillas por toda la eternidad. A veces siento que estoy en una realidad alternativa, una dimensión de tormento donde cada uno de nosotros revive los momentos finales de nuestra cordura, atrapados en un ciclo interminable de sufrimiento. Esta es la verdadera naturaleza de Kalíkine, un purgatorio cósmico donde no hay fin, solo la perpetuación de la desesperación. A medida que el tiempo, o la ausencia de él, pasa, comprendo que Kalíkine es más que un simple planeta o entidad. Es el destino final de todas las cosas, el punto de convergencia donde la luz y la vida se extinguen. El universo, en su búsqueda de orden y sentido, inevitablemente encuentra su ruina en la oscuridad. Lo que antes era vasto y lleno de posibilidades, ahora es solo un vacío inescapable. Y yo, uno de los muchos que osaron explorar sus misterios, soy ahora parte de este destino. No hay retorno, no hay redención, solo una amarga aceptación de que esta era la última verdad. Todo termina en oscuridad, y al final, la locura es la única compañía. A pesar de la vastedad del vacío, a veces logro captar destellos de otras realidades, otros universos donde Kalíkine aún no ha llegado. Esos destellos, breves y distantes, me muestran civilizaciones que prosperan, estrellas que brillan intensamente, mundos donde la vida florece. Pero sé que es solo cuestión de tiempo antes de que la oscuridad los alcance. Kalíkine es inevitable, un depredador cósmico que consume todo a su paso. Cada una de esas realidades está condenada, igual que nosotros lo estuvimos, y cuando finalmente sucumban, sus conciencias se unirán a la nuestra, ampliando aún más el alcance de la oscuridad. El ciclo nunca termina, solo se expande. Incluso con el horror eterno de mi situación, encuentro un pequeño consuelo: el conocimiento. Ahora conozco los secretos del cosmos, los misterios que la humanidad siempre buscó. Pero ese conocimiento es una maldición, porque vino al costo de mi alma y cordura. Saber el fin del universo, comprender la naturaleza de la oscuridad, no trae paz, solo un vacío aún mayor. Intento recordar quién era, qué me motivaba, pero esos recuerdos están casi completamente borrados. Todo lo que queda son fragmentos, imágenes dispersas de una vida que ya no me pertenece. Ahora soy solo un observador impotente, un fragmento de conciencia perdido en el abismo. Las voces a mi alrededor continúan murmurando, y a veces se fusionan en un coro aterrador que parece resonar en toda la oscuridad. Repiten las mismas frases, las mismas preguntas, siempre sin respuestas. ¿Por qué fuimos tan lejos? ¿Qué estábamos tratando de probar? ¿Nos encontrará alguien algún día? Pero sé que nadie vendrá. La oscuridad de Kalíkine es impenetrable, inalcanzable, y cualquier intento de comprenderla solo resultará en más víctimas para su hambre insaciable. Las preguntas son inútiles, al igual que la esperanza. No hay escape, no hay salvación. Somos prisioneros de nuestra propia curiosidad, condenados a una eternidad de reflexión inútil. Finalmente, comprendo que Kalíkine es el destino final de todos los exploradores, de todos los buscadores de conocimiento. Es el punto donde todas las jornadas terminan, donde todas las verdades son reveladas y luego destruidas. No existe mayor locura que esta, y no hay mayor terror que la comprensión de que, al final, la búsqueda del conocimiento lleva al vacío absoluto. Kalíkine es el espejo oscuro del cosmos, reflejando la desesperación inherente a la existencia. Y ahora, como parte de él, sé que nunca habrá descanso. Solo quedará la oscuridad, la locura y las voces que susurran incesantemente en el vacío eterno.